Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un miércoles más en El Toro por los Cuernos, en directo desde Ferrol, para España y para el mundo. Esto es casi como la bendición Urbi et Orbi, porque nos están viendo por todas partes. Y hoy, como verán ustedes, no estamos en mi plató. Pues, ¿por qué? Pues porque el programa de hoy, aparte de ser un programa muy especial, pues lo que ocurre es que necesita un poquitito más de espacio. Y entonces lo vamos a hacer aquí en este plató con todos ustedes. Bien, como primera medida yo les diría que hoy hace exactamente 43 años que miles de españoles rindieron su último homenaje a Francisco Franco Bahamonde, el ferrolano que durante 40 años trazó el rumbo de los destinos de España, ganando la guerra y administrando la paz. Españoles, al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico. En el nombre de Cristo me honro y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia en cuyo seno voy a morir. Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos sin que yo los tuviera como tales. Creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España, a la que amo hasta el último momento y a la que prometí servir hasta el último aliento de mi vida, que ya se próximo. Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, entrega y abnegación en la gran empresa de hacer una España unida, grande y libre. Por el amor que siento por nuestra patria, os pido que en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros, y para ellos deponed frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda mira personal. No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España, y haced de ello vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez, en los umbrales de mi muerte: ¡arriba España! ¡Viva España!
Esa losa cerró una época y abrió otra, un periodo lleno de esperanza, pilotado entonces por Su Majestad el Rey don Juan Carlos de Borbón y Borbón. A día de hoy tenemos una Constitución, 40 años de paz y luces y sombras. Pero lo que muchos nunca creímos que pudiera ser posible, y es que la figura de Francisco Franco Bamonde estuviera en otros ámbitos que no fueran los ámbitos de la historia a los que les correspondería estar, en este momento Franco, por curiosas circunstancias de la vida, está más vivo que nunca, para hablar de su figura, para hablar de su legado, para hablar de su, bueno, de su casi nueva resurrección. Tengo esta noche a 3 personajes de excepción. Juan Chicharro, general de Infantería Marina, presidente de la Fundación Francisco Franco. Muchas gracias, Juan, por estar aquí. A ti, Pepa, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Cuéntame una cosa, ¿qué es la Fundación Francisco Franco y por qué surge la Fundación Francisco Franco? Bueno, yo en primer lugar lo que quisiera decir es que acabo de oír de nuevo el testamento del Generalísimo y asombra la clarividencia de este hombre ante lo que vemos en España hoy. Es asombroso. Dicho esto, la Fundación Nacional Francisco Franco nace y tiene como objetivos fundamentales la divulgación del legado, el pensamiento y la figura de Francisco Franco y del Estado que rigió España durante 40 años. Es primordial esto porque la figura del Generalísimo ha sido desvirtuada y desfigurada de tal forma que es necesario que alguien explique a las jóvenes generaciones lo que fue Franco, no solamente en su persona, sino lo que significó y representó para España. Esa es realmente nuestra tarea y en eso es en lo que estamos en estos momentos empeñados. Si cabe aún más en estos tristes momentos en los cuales un gobierno sociocomunista, en una acción pura de venganza, pretende exhumar y humillar a Franco, creyéndose además que lo van a hacer, porque yo, francamente, hay un viejo refrán español que dice que no ofende a quien quiere, sino a quien puede, y pensar que el señor Sánchez y el señor Iglesias van a humillar a Franco, que es una figura histórica mundial, es de risa. Pero, en fin, sí es cierto que van a herir los sentimientos de millones de españoles. ¿Y tú estás de acuerdo conmigo en que Franco en este momento está más vivo que nunca? Sí, por supuesto. Es evidente y lo vemos el día a día. Es decir, si usted le pregunta hace un año a unos chavales de 14 o 15 años por la calle quién era Francisco Franco, probablemente les sonaría casi a chino, porque esa es la verdad, por extraño que nos parezca. El otro día me decía una comentarista de la televisión, de la France 2, del segundo canal público de la televisión francesa, me dice, si es que hasta en Francia saben ya quién es la Fundación Francisco Franco. Imagínese en España. Sí, claro que sí, en estos momentos hay un resurgir, evidentemente, y si las circunstancias siguen las que siguen, pues probablemente habrá más todavía, porque realmente, como acaba usted de decir perfectamente al principio, Franco está vivo en estos momentos, lo que él representó fundamentalmente. Lo que representó. Eduardo García Serrano es periodista. Y Eduardo, tú sabes de todo. Lo relacionado con la historia yo creo que no te queda nada. Cuéntame una cosa, en estos momentos en que estamos hablando de todo esto, hay una palabra que se utiliza siempre, pero con auténtico, pero vamos, como arma arrojadiza. La palabra fascista. ¿Era Franco fascista? No, categóricamente. Franco no fue fascista jamás. No fue fascista, no fue nacionalsocialista, no fue evidentemente comunista, no fue de ninguna de las ideologías que imperaban en sus coordenadas espaciotemporales y que se hicieron las dueñas de Europa. Franco no fue fascista jamás. La palabra fascista hoy ha perdido todo su sentido original y es una palabra que per se adjetiva el mal. Es una palabra que utiliza todo el mundo sin saber cuál es su auténtico significado y de dónde viene la palabra fascista. Fascista es el conductor que nos hace una pirula en la carretera, el jefe que nos da una bronca, la merezcamos o no. Fascista es el compañero de trabajo que, en fin, nos hace una faena. Todo es fascismo. Todo aquello que nos disgusta, que nos desagrada, que nos irrita, es fascismo y el que nos provoca esa situación es un fascista.
Franco, según esta izquierda verdaderamente analfabeta, ágrafa, que padecemos en España, era un fascista. Bueno, pues hay que decir desde aquí y desde donde sea que, con arreglo a la ciencia política, estrictamente ateniéndonos a la ciencia política, Franco no fue un fascista jamás, ni su Estado, el Estado que él crea a partir del 18 de julio de 1936, fue jamás un Estado fascista. A los que él derrotó en la guerra y en la paz, que es lo que nunca le han perdonado, no solo la derrota militar, sino la derrota social en la paz, esos le llaman fascista permanentemente porque creen que así degradan su memoria. Y como decía el general Chicharro hace un minuto, están consiguiendo todo lo contrario. Todo lo contrario. 43 años después, el mejor director comercial que tiene Franco, que tiene el franquismo y que tiene el Valle de los Caídos y la Fundación Nacional Francisco Franco, se llama Pedro Sánchez. Cada vez que abre la boca este mequetrefe que padecemos en la Moncloa, genera por lo menos 1000 franquistas más. Todos los días, desde que ha llegado al poder en el mes de junio de este año, hasta hoy, cada vez que abre la boca, se refiere al Valle de los Caídos, se refiere a la figura del general Franco, genera nuevos franquistas. Ahí están las colas en el Valle de los Caídos, todos los días de la semana. Esto es obra de Pedro Sánchez. O sea que muchas gracias le sean dadas en el nombre de este franquista, que sí lo es, desde que bueno, pues era un cigoto en el vientre de su madre, un servidor. Yo soy franquista desde el momento en que fui engendrado. Muchas gracias en nombre de este franquista auténtico, que no fascista, al doctor Pedro Sánchez, porque nos está haciendo una campaña de marketing verdaderamente impagable. ¿Por qué no es fascista? Vamos a ver, el fascismo implanta un Estado totalitario. Un Estado totalitario que sustituye la esencia del Estado por la esencia del partido. El partido lo es todo en el Estado. El Estado se subsume a la idea del partido. Eso Franco no lo hizo jamás. El fascismo surge como tal en Italia después de la Primera Guerra Mundial, y lo funda un socialista expulsado del Partido Socialista Italiano, que era Benito Mussolini. Pero el fascismo está antes, está en los textos de Rousseau. En los textos de Rousseau, ese hombre nefasto que fue Juan Jacobo Rousseau, en su contrato social está ya especificado lo que es el fascismo, lo que es el comunismo y lo que fue el nacionalsocialismo. El Estado totalitario, porque Rousseau eleva por encima de la verdad, la voluntad general. Y estos regímenes totalitarios, estos partidos totalitarios, el partido fascista, cito por orden cronológico, el partido comunista, el partido fascista y posteriormente el partido nacionalsocialista, pues elevan por encima de la verdad, de las verdades primordiales, de las verdades naturales, de las verdades trascendentes, elevan la voluntad general que por supuesto representan ellos. En un Estado totalitario, como fue el Estado alemán de 1933 a 1945, como fue la Unión Soviética, como lo son todos los estados comunistas y como fue el Estado italiano, en sus universidades no cabían los profesores ajenos o enemigos de la ideología imperante. Yo llego a la universidad en el año 1973, Universidad Complutense de Madrid, Universidad del Estado. El claustro de profesores de la Universidad Complutense de Madrid en 1973, todos ellos eran más rojos que un coche de bomberos. Y además no lo ocultaban. Lo proclamaban abiertamente desde sus cátedras. Todos ellos eran comunistas. Por cierto, socialistas no había. Los socialistas empiezan a aparecer a banderas desplegadas a partir de la muerte de Franco.
Los profesores que yo tuve eran todos comunistas. 1973, Franco vivía. ¿Es posible esto en un Estado totalitario? ¿En un Estado fascista? ¿Alguien me puede decir que en la Universidad de Roma, en 1930, estaba llena de profesores comunistas? ¿Con Benito Mussolini en el poder? Imposible, ¿verdad? ¿O que la Universidad de Berlín, en 1935, con Adolfo Hitler en el poder, estaba llena de profesores socialistas o comunistas? No, ¿verdad? Imposible. ¿O que la Universidad de Moscú, en 1946, estaba llena de profesores fascistas con Stalin en el poder? Bueno, pues la universidad franquista, la universidad del Estado franquista, estaba llena de profesores comunistas y socialistas. Los comunistas a banderas desplegadas y los socialistas escondidos, pero estaban dando clase. Eso en un Estado totalitario, fascista, comunista o nacionalsocialista es imposible. Empezamos con esa diferencia. Yo como apunte, y lo mismo, yo creo que el general Chicharro lo sabe, en la Escuela Naval el texto que se estudiaba de economía era precisamente el Ramón Tamames. Señor, la estructura económica de España. Del Partido Ramón Comunista. Tamames. Me parece. Bien. Bueno, Ramón Tamames ha sido de todo, ¿eh? Pero era Ha cuando sido era, hasta de la UCD. pero era comunista. Era cuando Entonces era era comunista. comunista, Era sí. comunista. Era cuando era comunista. Don Jaime Alonso. Muy buenas noches. Jaime Alonso, abogado, vicepresidente de la Fundación Francisco Franco. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Todo lo contrario, un placer siempre, Pepa. Mira, una pregunta. La reconciliación. Se habla de reconciliación como columna vertebral de la transición española. Los que somos apasionados de la democracia, porque creemos que es realmente el menos malo de todos los sistemas, siguiendo a Churchill, hemos vivido un momento en el que Franco, bueno, ya se había muerto, y en el que esa transición, con esa constitución, que cumple este año 40 años precisamente, pues su razón de ser, su columna vertebral era la reconciliación, basada en la generosidad, tanto de unos como de otros. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Bien, es uno de los mitos que, digamos, ha corrido con mayor fuerza y que se ha implantado o adoctrinado desde el colegio, en las escuelas, en todos los medios de comunicación, porque eso es unánime, como si no hubiera habido un pasado, como si España deba su existencia a 1975 y lo que hacen los constitucionalistas posterior. Esa falacia es fácilmente desmontable. Primero, la reconciliación la inicia Franco inmediatamente después de ganar la guerra civil. De hecho, el Fuero del Trabajo es de antes de terminar la guerra, de 1938, de las Navidades del 38, y ya se va creando las condiciones de un Estado social, de un Estado de justicia, y donde impere la libertad no política, porque hay que distinguir claramente la libertad individual de la libertad colectiva, que es esa a veces cierta y a veces no libertad de una democracia que gana la Segunda Guerra Mundial y donde los partidos políticos deciden, definen, etcétera, la voluntad común, y se irrogan esa capacidad de libertad donde a nosotros se nos prohíbe y donde, sin embargo, se puede atacar sistemáticamente a Franco, o se pretende que no tengamos eco. Por lo tanto, la transición del pueblo español se inicia, y la inicia Franco. Ahí está el ejemplo del Valle de los Caídos, ahí está la reconciliación de las personas, de los hombres, de las clases, se elimina la lucha de clases, se elimina todo aquello que venía condicionando durante siglos la existencia política y la propia convivencia de los españoles, y además se crea económicamente un núcleo donde se capacita en virtud de los méritos, en virtud de la responsabilidad y de lo que el esfuerzo de cada uno, no de sus orígenes. Se dotan de becas, se crean universidades laborales. En definitiva, el trabajador comienza y el pobre a ser clase media, a tener propiedad, acceso a los medios de la propiedad privada que tenían entonces y estaba vedado a muy pocas personas, y en definitiva va uniéndose de facto y de hecho
sin que a nadie le pregunten si es de un bando o desde otro, si procede de los vencedores o de los vencidos. Es más, a ninguno de nosotros se nos ha educado en el odio, en el enfrentamiento, en ningún tipo de resentimiento. Para mis padres, que estuvieron obviamente en el bando vencedor, como el mismo que los padres de todos los allí presentes, jamás se nos enseñó otra cosa que la historia de España, y la historia de España contada como fue, contada y narrada por los hechos, por lo que habían vivido, no lo que luego se haya querido llamar como memoria histórica. Por lo tanto, ciertamente la reconciliación de los españoles estaba, se casaban, y tenemos ejemplos innumerables de una mujer franquista, una nieta de Franco, que se casa con el nieto de uno de los militares que habían defendido Madrid en el bando mal llamado republicano y que había hecho la defensa de Madrid, como era el general Ardiz. Por lo tanto, mayor reconciliación que esa era imposible. Todo esto, por lo tanto, y puedo citar aquí los ejemplos que quiera, incluido el de Zapatero, cómo se casa su padre, hijo del capitán Lozano, con Franco en el 34 en Asturias, y luego en el bando equivocado, que fue por una equivocación y un error, por lo que fue fusilado. Si hubieran ganado los otros, los que él entonces defendió, lo hubieran fusilado 3 veces, no una, o hubiera terminado como el general López Ochoa, criminalmente masacrado en el Gómez Ulla en Madrid y paseada en una pica su cabeza, porque para la izquierda ese era un criminal. Y sin embargo, pues su padre, es descendiente del capitán Lozano, se casa con una hija de un coronel franquista. Por lo tanto, hasta dentro del propio presidente del gobierno, si no quiere ser sectario y decir la verdad, se produjo esa reconciliación real, social y humanitaria que producida por el humanismo cristiano llevó la existencia en 40 años a España. Por lo tanto, la única reconciliación que cabía, que era admisible y que ciertamente se produjo a la muerte de Franco, es la reconciliación de los políticos. Y claro, reconciliar a los políticos es muy difícil, porque generalmente son falsos, son impostores, tienen un grado de hipocresía notable, dicen una cosa y hacen lo contrario, y esto llevamos 40 años viviendo, no es que nos lo contaran o leyéramos a Juan Jacobo Rousseau, que también, y es importante leerlo, y saber lo que ha sido la Revolución Francesa y esos 3 términos en lo que se convirtieron en la realidad, o lo que ha sido el comunismo en teoría y en la praxis, etcétera, para saber comparar y por eso distinguir claramente lo que fue Franco y el franquismo, que también hubo distintos francos y franquismos, no Franco porque fue el mismo, militar, estadista, excepcional en todos los órdenes, sino las distintas etapas del franquismo que estaban llevadas por un principio general que él mantuvo, que es lo que convenía al pueblo español. Los intereses de España y del pueblo español primaban sobre cualquier otra consideración de tipo ideológico. Y por lo tanto su pragmatismo nos llevó a ese nivel de desarrollo tan brutal. Pero hablando de lo que me preguntas concretamente, la transición, lo que había que reconciliar en los partidos políticos. Y claro, los partidos políticos, para reconciliarse, una parte venían y estaban legitimados, que es lo que en definitiva se impuso por el franquismo. El franquismo es el que hizo la transición. Las Cortes de Franco son las que mayoritariamente aprueban la ley para la reforma política, que sanciona esas Cortes, que se considera la 8ª ley fundamental de las 7 leyes fundamentales. La 8ª es la ley para la reforma política, que hoy se oculta sistemáticamente, que hoy se olvida o se manipula o se tergiversa, y que por lo tanto a partir de ahí viene esa transición, hecha desde la legitimidad obviamente de Franco, con el que Franco nombra sucesor, con unas Cortes que luego fueron constituyentes, con un plebiscito que se somete al referéndum de la nación, y una izquierda. ¿Qué ocurría a aquella izquierda? Primero, tenía mayor referencia y menos pudor que la actual respecto al pasado. Sabían que habían sido unos criminales en general, sabían que habían llevado a la ruina de la nación, sabían que los 3 líderes máximos que habían traído la República, Ortega y Gasset, Marañón y Pérez de Ayala, los 3 habían terminado dando la razón a Franco y siendo franquistas de facto. Y por lo tanto, además sabían que habían no solo arruinado al pueblo español, sino que se habían llevado las reservas del Banco de España, se habían llevado lo que había en todas las cajas de ahorros,
El Vita es un ejemplo bien claro de cómo vivió Indalecio Prieto en México. Todo el exilio se mantuvo 40 años en el exilio, obviamente, debido al expolio que habían ocasionado el pueblo español. Y los que querían reconciliarse tenían que pedir perdón y tenían que el pueblo español les concediera ese perdón. De ahí la amnistía del año 78. Se aprueba la Constitución del año 78, 77, 78, esa amnistía. Primero se aprueba el referéndum, la ley para la reforma política, luego se produce las elecciones generales y se crea, aunque no era técnica y jurídicamente, digamos, adecuado, el periodo constituyente, donde se elabora una constitución que le llaman Constitución de Consenso. Constitución de Consenso que se hace desde el franquismo, con mayoría franquista, y donde, aunque introducen una serie de cuestiones que hoy nos están haciendo estallar este sistema, como son las autonomías, el título 8º de la Constitución, pero la realidad es que era una constitución de consenso, hecho por los franquistas y por los no franquistas que venían del exilio, por esas dos fundamentales razones. ¿Qué quedaba por hacer, por lo tanto, de esa reconciliación? Dos aspectos esenciales. Primero, no cuestionar la legitimidad de la Constitución. No podía ser otra que la victoria de Franco, los 40 años de paz y el desarrollo que había generado. Por lo tanto, eso no era cuestionable y lo aceptaba la izquierda que venía del exilio y los franquistas que, con posterioridad a la muerte de Franco, legitimó el pueblo español. Y esos son los que hacen la transición y la Constitución, equivocadamente o no, mejor o peor, pero esa es la enorme realidad. En segundo lugar, hay otro aspecto, y es que no se iba a establecer respecto al pasado vencedores y vencidos, que todos tenían que asumir su responsabilidad y su cuota, y quien más, obviamente, lo sabía. Imagínese si Santiago Carrillo no lo sabía, que podían haberle metido en la cárcel nada más llegar a España por el crimen, el genocidio de Paracuellos del Jarama. Por lo tanto, en el año 77 fue el primero, y Marcelino Camacho, etc., que propuso la amnistía para todos los crímenes desde y anteriores a la Guerra Civil, cuando Franco lo había hecho ya en el año 68 y lo había hecho también en el año 46. O sea, había habido en la época de Franco dos amnistías, pero a ellos les interesaba más, y la única que les legitimaba o les garantizaba respecto al futuro era la que se había producido, según ellos, en un régimen democrático. Por eso viene la amnistía del año 77. Yo, como ya tengo cierta edad, me acuerdo de Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía, que serán los tres eslogans de la izquierda, que primero fue rupturista, y cuando vio que la ruptura era imposible fue reformista, y al final aceptó esta tesis. Y lo último que les quedaba como fleco es equiparar a ciertos desequilibrios que había habido entre uno y otro bando en los saberes, en lo económico, en los profesionales del ejército que habían estado en uno y otro bando, pues equiparar las clases pasivas y hacer una serie de reformas para que una viuda pudiera cobrar su pensión con que su marido republicano hubiera fallecido en un determinado. Y todo eso se hizo en la época de Felipe González, y que quedó perfectamente sellada y reconciliada 2 o 3 veces, ya en este caso la clase política. Pero claro, el problema de reconciliar a la clase política es que puede en un momento determinado creer que le conviene más, ya que no tiene futuro, revivir el pasado. De ahí viene la impostura sistemática, ahora transformada en ley y mal llamada de memoria histórica. Es que, Pepa, si me permites por favor, subrayar algo que ha hecho, un par de cosas que ha hecho muy importantes Jaime. La ley de amnistía del periodo democrático, digámoslo así, tiene una intención subyacente que tuvo mucho éxito, que fue, en virtud del aplauso que cosecha esa ley de amnistía, condenar el régimen de Franco y hacerlo presentar ante las nuevas generaciones como un régimen cruel y represivo con los perdedores de la guerra civil. Esa es la intención subyacente en la ley de amnistía, porque el legislador que aprueba esa ley de amnistía sabía que ya había 2 amnistías anteriores. Entonces, ¿de qué se trataba? Ante un tiempo nuevo, presentar
al régimen del que venimos para desligarnos de él, presentarlo como un régimen cruel y represivo. Uno de los papanatas que esparcen hoy esa especie es de un cinismo verdaderamente grosero, por decir, emplear un adjetivo suave. Es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias se desgañita cada vez que habla de este tema desde la tribuna del Congreso de los Diputados, hablando de su abuelo, ¿no? Bueno, pues la prueba de que todo lo que dice es mentira y que todo lo que ha dicho Jaime sobre las leyes de amnistía del periodo franquista es cierto, es que el abuelo de Pablo Iglesias, ¿no?, fue condenado a muerte después de la Guerra Civil en tribunal, durante un proceso legal, porque fue un asesino. Estuvo en retaguardia asesinando gente, asesinando españoles. No pisó un frente de combate en toda la guerra, no estuvo en una sola unidad militar del Ejército Rojo en primera línea de fuego. Estuvo en retaguardia asesinando gente, así de simple, paseando gente. Era un chequista. Por esto es condenado a muerte. Pero aquel régimen feroz, represivo y cruel le conmuta la pena de muerte y lo condena a cadena perpetua. Aquel régimen represivo y feroz del general Franco le mantiene perpetuamente en la cárcel durante 5 años. 5 años. A los 5 años, una cadena perpetua, en fin, breve, más bien breve. A los 5 años sale de la cárcel y entra a trabajar en lo que fue durante todo el franquismo y después del franquismo, digamos que el ministerio ideológicamente más duro del régimen. El guardián de las esencias del movimiento nacional, el Ministerio de Trabajo, que estuvo en manos de los falangistas desde el primer momento de la guerra hasta después de la muerte de Franco. Ahí entra a trabajar el abuelo de Pablo Iglesias en un ministerio gobernado por falangistas durante más de 40 años. Por cierto, el abuelo de Pablo Iglesias asesinó a muchísimos falangistas durante la guerra. Bien, pues él entra, después de cumplir una cadena perpetua de 5 años, a trabajar en el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo, gobernado, tutelado y gestionado por falangistas desde el inicio de la guerra hasta 2 o 3 años después de la muerte de Franco. Ahí trabaja el abuelo de Pablo Iglesias. Muere pacíficamente en la calle, en la cama. Pero es que el papá de Pablo Iglesias, o sea, el hijo de este chequista ferozmente empleado por el régimen de Franco en el Ministerio de Trabajo, o sea, el padre de Pablo Iglesias, también entra a trabajar, siendo comunista, lo es, entra a trabajar también en el Ministerio de Trabajo. Es inspector de trabajo y trabaja en las feroces y represivas universidades laborales de José Antonio Girón de Velasco como profesor de relaciones laborales. Pero hay más, es que el padre de Pablo Iglesias, siendo inspector de trabajo y profesor de relaciones laborales de las universidades laborales de José Antonio Girón de Velasco, tuteladas, gobernadas por los falangistas, se alista en el FRAP, en la organización terrorista FRAP, Frente Revolucionario Antifascista. Primero de octubre. No se llama. Antifascista patriótico. Se alista en el FRAP, viviendo el caudillo. Porque el FRAP se crea cuando el eurocomunismo de Santiago Carrillo, en vida del caudillo, decide que hay que pactar con el régimen a la muerte de Franco y que hay que,
ir a una solución pacífica, a una salida pacífica del régimen. La escisión del Partido Comunista, que quiere luchar frontalmente contra el régimen, no está de acuerdo con Carrillo, se desliga de aquel Partido Comunista y fundan el FRAP. El FRAP se dedica a asesinar españoles, fundamentalmente policías y guardias civiles. El padre de Pablo Iglesias está en el FRAP. Y hace horas extraordinarias, mientras milita en el FRAP, hace horas extraordinarias dando clase en las universidades laborales de José Antonio Girón y trabajando como inspector de trabajo en ese feroz y represivo Ministerio de Trabajo, tutelado, gobernado y gestionado por falangistas. Él no tiene las manos manchadas de sangre, pero terrorista no es solo el que aprieta el gatillo. Terrorista es el que da cobertura, el que facilita información, el que trabaja para una organización terrorista. Es encarcelado 2 veces, juzgado y encarcelado 2 veces por pertenecer al FRAP. Caramba, y las 2 veces sale de la cárcel. ¡Qué régimen tan represivo, tan feroz y tan cruel! A un terrorista del FRAP, en vida del caudillo, se le juzga 2 veces por pertenecer a una organización terrorista y sale vivo. Es un régimen de una ferocidad inconmensurable. Bien. Conclusión, Pepa, si no fuera un impostor y un falsario, debería ser más franquista que nosotros. Le debe más a Franco su propia existencia, dado que salvó primero a su abuelo. Y además ha conseguido el afán número 1 de cualquier comunista que se precie, ¿no? Ha conseguido su buena dacha, al estilo... El Palacio de Caterinenburgo en Guadalajara. O sea, buen ejemplo de comunista también, ¿no? Estará contento. Seguimos con la reconciliación. Y entonces, la reconciliación entre políticos, que es lo que da lugar, un poco lo que en la transición, la columna vertebral de la transición, la otra reconciliación, vosotros decís que ya estaba prácticamente hecha, y nos encontramos con un momento que para mí es decisivo y terrible, que salta por los aires ese régimen constitucional, hace saltar por los aires eso, que es la ley de la memoria histórica. Porque, ¿cómo entendéis vosotros la ley de la memoria histórica? ¿Qué os parece? Esa ley que, con José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, claro. Bien. Antes de la ley de memoria histórica, que le voy a dejar a Jaime que expresa yo sé muy bien lo que era la ley de memoria histórica: erradicar el franquismo, reinventar y retrotraernos a una república idílica república, y para eso hay que borrar muchas cosas, pero eso desde el punto de vista jurídico lo puede decir Jaime mucho mejor que yo. A mí me gustaría insistir solo un poquito en el tema de la reconciliación. Sí. No los políticos, sino el pueblo, y llevado, y lo digo derivado de mi propia experiencia militar, por ejemplo. Allá por los años 75, 76, 77, yo estaba en una unidad de buceadores y nuestra presencia era habitual y continua en Cataluña. Cataluña, donde está sometida en estos momentos a un proceso subversivo revolucionario, que es ensayo de lo que quieren para el resto de España. Cuidado, no nos quitemos eso de la cabeza. Bueno, pues nosotros, que viajábamos por toda España, como nuestra condición de militares y de marinos, jamás nos han recibido mejor que en Cataluña. Es decir, en el norte de Cataluña, en lo que llaman ahora Tractoria, sí. En esa zona, mis soldados vivíamos en casas de payeses que nos acogían y nos querían. No hablaban, es cierto que incluso los del interior costaba hablar con ellos porque hablaban en un payés catalán, pero nos querían muchísimo. Entonces mis soldados iban y vivíamos en el campo, vivíamos sobre el terreno, no necesitábamos nada. Y fíjate, Pepa, lo que era aquello. Es decir, trasládalo a hoy e imagínatelo, ¿no? Bien, no habían pasado ni 3 o 4 años cuando, mandando una compañía, pues desfilé en Barcelona, allá por el año 81 creo que fue. Si había 1,5 millones, 2 millones de catalanes en las calles con banderas españolas y catalanas, las dos, no señeras catalanas, señeras, digo poco. Salíamos a la calle de uniforme. Salíamos por la calle, nos paseábamos por la calle. Había bares donde no nos dejaban pagar. Apenas 8 meses después, lo mismo en Tarragona. Es decir, una compañía que se llamaba Talla el Bruch, es decir, y el mismo trato, la misma consideración, y eso era en Cataluña. Eso sí que era reconciliación entre españoles de cualquier tipo de clases sociales, de ideologías, y es que el nacionalismo y el separatismo no existía. Es decir, la reconciliación era absoluta a nivel de pueblo y a nivel popular. Vamos.
Y son ejemplos vivos, fuera del campo teórico, en la realidad. Sí, y la ley de memoria histórica no hace saltar por los aires todo esto. La verdad es que cualquiera de los dos que me anteceden y que están presentes aquí lo podían hacer mejor que yo. No sé por qué me dejan ese privilegio, pero ya que me lo conceden lo acepto y lo asumo. La ley de memoria histórica es el final de un trayecto que tiene tres antecedentes y un consecuente. El primer antecedente es que la izquierda se da cuenta que el edificio constitucional que ellos creían o que creyeron que lo podían asimilar al PRI mexicano podía quebrar si sencillamente había una alternancia de poder. Si la derecha, en definitiva, podía trastocarle los planes y si además la justicia no era independiente. Esa batalla que estamos viviendo ahora al final del trayecto llevan 40 años desde el año 85 soterradamente establecido. Y aquí hay tres hitos que son esenciales. En primer lugar, comienza con la UCD, con los franquistas, digamos, no conscientes de la dimensión del franco y del franquismo, no herederos de lo ideológico. Es como el padre que hereda el patrimonio, o el hijo que hereda el patrimonio de un padre, un excepcional patrimonio, y se dedica a malvenderlo o a vivir de las rentas, pero sin embargo no quiere saber nada de las razones por las cuales el padre creó ese patrimonio. Con lo cual al final vas a dilapidar el patrimonio, pero no vas a ser heredero de los valores, de los principios y de las esencias que han creado y posibilitado ese patrimonio. Eso es exactamente lo que ha pasado en España después de muerto Franco. ¿Cómo se inicia? Pues muy fácil. Es fácil establecer a alguien que no tiene formación, que no tiene cultura y que no tiene valor, porque el valor es imprescindible en estos casos para enfrentarse a la mentira, tener el valor de desenmascarar la mentira, de soportar las insidias, las calumnias y la constante tergiversación que ello comporta y que te tachen, como bien señalaba Eduardo García Serrano, de fascista. En este caso, ser fascista o ser franquista es lo mismo, porque ya se encargaron ellos de asimilar. Efectivamente. Por lo tanto, ¿qué se hace en la UCD en los primeros años del posfranquismo, cuando gobierna de otra manera los mismos que habían gobernado con anterioridad? Eso sí, los subsecretarios. Ya no había ningún ministro, todos los ministros y toda la meritocracia lo habían quitado, y aún así era gente, si lo comparas con lo que hay actualmente, de un nivel infinitamente superior. ¿Qué es lo que señalan como línea divisoria? Para ser demócrata tienes que ser antifranquista. De tal manera que solo los demócratas, y todo el mundo quería ser demócrata, como todo el mundo quería ser libre, o como todo el mundo quería tener una propiedad, o sea, como si fuera un valor tangible lo de la democracia, como si se limitara a votar cada 4 años, pues bien, todo el mundo abrazó como abrazas a una novia cuando tienes 18 años. Todo es belleza, todo es poesía y todo es primavera. Así se abraza la democracia en España. No existía una cultura democrática, no había una formación democrática y una formación económica para que la democracia se consolidara, como de hecho lleva 40 años, 43 años ya existiendo. Pero la fórmula ideal era, si tú quieres ser demócrata tienes que ser antifranquista. Tal como todo el mundo era primaveral y se abrazaba a una chica joven y guapa y con 18 años, pues imagínate quién iba a decir que prefería una señora de 60, ¿no? ¿Me perdonas un segundo? Pero, tenemos una llamada, creo que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, adelante, por favor. Vamos a ver, yo quería hacer unas preguntas. Si tanto dinero gastamos sacando a Franco y a las calles, los nombres de las calles, ¿por qué ningún político se acuerda de quitar la paga el 18 de julio, la paga de la Navidad? ¿Por qué nadie se acuerda? La paga del 18 de julio. Sí, ya, pues muchísimas gracias. ¿Por qué ningún político se acuerda de quitar la paga del 18 de julio? Dice no, este no, señor. lo que yo, según lo he entendido yo, que por qué se gastan dinero en sumar a sí, Franco, claro. y no hablan de la paga del 18 de julio o de Navidad. Sí. Es lo que yo le he entendido que decía. Bueno,
Bueno, pues porque lo que han hecho, primero, si, como dice nuestro oyente, hubiera... En España todo es posible en política, ¿no? Todo lo malo es posible en política. Si hubiera algún descerebrado que de repente, víctima de su arrebato antifranquista, que le refuerza como demócrata, evidentemente, aunque se sea del Partido Comunista. Como todos sabemos, el Partido Comunista, los países que han vivido bajo la hoz y el martillo han disfrutado de una democracia de la Arcadia feliz. O sea, la democracia comunista es eso, la Arcadia feliz. Ahí están los gulags. Comen 3 días, además, en Venezuela. Si algún botarate, como así los llamaba a don Manuel Azaña, caterva de botarates, refiriéndose a los políticos republicanos que él pastoreó, si algún botarate de estos planteara quitar la paga del 18 de julio, la paga de Navidad, que también se le debe a Franco, la paga de Navidad también se le debe a Franco. Las 3. Porque... y la de beneficio. Esa frase tan española de la cuesta de enero, la cuesta de enero se la hacía subir la Segunda República a los trabajadores socialistas, comunistas, anarquistas, a todos los trabajadores les hacía subir la cuesta de enero, porque para que lo pasaran bien en Navidades les pagaba el sueldo de enero en diciembre. Con lo cual, en el mes de enero no cobraban nada. Cuando llegaba el final de enero, no cobraban nada porque ya lo habían cobrado en diciembre. Entonces, de ahí viene la expresión... La famosa cuesta. Cuesta de enero. Entonces, el régimen de Franco instaura la paga del 18 de julio, la paga de Navidad y la paga de beneficios. La paga de beneficios. Los empresarios estaban obligados, por ley, por convenio colectivo, a hacer un reparto de beneficios con sus trabajadores, una paga al año a cuenta de los beneficios. Bien, si algún botarate de estos quitara la paga de Navidad, o el 18 de julio, como decía nuestro oyente, pues probablemente sus mismos votantes lo despedazarían vivo en la carrera de San Jerónimo. Si algún botarate de estos cerrase los pantanos, cegase los pantanos que hizo el régimen de Franco. Por cierto, la democracia hizo uno en la zona de Valencia y reventó a los 2 meses de haber sido inaugurado. Todos los pantanos que han salvado a España de tantas sequías durante estos últimos años, los hizo el general Franco. Vaya por Dios, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues si algún botarate de estos los cegase, lo despedazarían vivo sus propios votantes. Si algún botarate de estos cerrase los hospitales de la Seguridad Social y los privilegios que los trabajadores españoles no pudieron ni siquiera soñar con ellos cuando socialistas, comunistas y anarquistas estaban en el poder, o sea, los defensores de los trabajadores, hay una frase de Largo Caballero, cuando fue ministro de Trabajo, que fueron a visitar los mineros asturianos, que estaban muy bien pagados, por cierto, para pedirle 15 días de vacaciones pagadas. 15 días de vacaciones pagadas. Y Largo Caballero los echó con cajas destempladas de su despacho del Ministerio de Trabajo, diciéndoles que una cosa era socialismo y otra cachondeo. Bueno, pues Franco, el régimen de Franco, le dio a los trabajadores españoles 1 mes de vacaciones pagadas. 1 mes de vacaciones. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. No, me parece que no la tenemos. Entonces, me da tiempo a decirte que además de lo que dice Eduardo, es que las pagas extras los pagan los empresarios, con lo cual no tiene ningún inconveniente el gobierno en mantenerlo, porque el que lo paga no son ellos, lo que sí se van a cargar es la seguridad social, Sí. Que la seguridad social sí deviene de una ocupación laboral y de una eficaz, digamos, contrapeso de ingresos y gastos, y de un equilibrio en los gastos, que con toda la inmigración ilegal y toda la cantidad de personas que estamos manteniendo sin haber percibido nunca nada ni sin haber aportado nada, pues terminarán, sin haber cotizado, terminarán cargándose esa seguridad. Tenemos una llamada, creo que está recuperada ya. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Adelante, por favor. Bueno, yo escuchando las opiniones, les preguntaría a las panelistas que están allí, ¿por qué en su momento no se habló acerca de la verdadera intención de la memoria histórica en España? Y la memoria histórica en España, para ambos hubo muertos. Y todos los problemas que se realizó en una guerra civil fueron de ambos bandos. Entonces, hasta las personas que venimos de afuera nos damos cuenta de que los españoles prácticamente están perdiendo su verdadera identidad histórica y solamente reconocen a los separatistas. Todo lo que ellos dicen es cierto. Y sin embargo no se habla de una verdadera historia española de guerra civil y cuál fue la verdadera situación de aquella época. Pues muchísimas Eso sería gracias. todo. Pongo su planteamiento encima de la mesa. Bueno, Interesantísimo. la llamada de esta oyente, de esta televidente, viene a corroborar mi tesis de que cualquier ciudadano hispanoamericano tiene más respeto y más amor por España que el español peninsular o insular del común. Cualquier ciudadano que venga de los territorios hispanoamericanos, como acaba de demostrar esta señora, tiene más conciencia nacional española que cualesquiera de nuestros supuestos compatriotas. Y la ley de memoria histórica, por responderla, no es más que la codificación del odio y el rencor. La ley de memoria histórica no tiene más objetivo, 40 y tantos años después de la muerte de Franco y 80 años que hará el año que viene del final de la guerra civil, 80 años. ¿Qué día se dice? 80 años. No tiene más objetivo que el de satanizar a media España, a los hijos y nietos de los combatientes del Ejército Nacional, que eran todos malos, malísimos, satánicos, y presentar a los combatientes del Ejército Rojo, y digo Ejército Rojo porque ellos mismos se autodenominaban Ejército Rojo orgullosamente. Eso de el Ejército de la República es un eufemismo que se acuña después para suavizar el término, porque claro, cuando se ve en todo el mundo a qué conduce el rojo de la hoz y el martillo, pues queda como un poco, como un poquito de alipori, o sea, vergüenza ajena, lo de llamarse Ejército Rojo, ¿no? Bien, pues se trata, a través de la ley de memoria histórica, de satanizar a media España que combatió en el Ejército Nacional, a los herederos de esa media España, y arcangelizar a el bando perdedor de la guerra civil, presentando aquella Segunda República que fue una cosa verdaderamente siniestra, atroz, presentarla como la Arcadia feliz. La Arcadia feliz contra la que un día, pues el general Franco, 4 generales amigos suyos, 3 comandantes de la Legión, un par de obispos y 3 terratenientes, dicen, coño, vamos a sublevarnos, que parece que estos republicanos le están dando mucho pan al pueblo. Y nosotros lo que queremos es que el pueblo se siga muriendo de hambre. Hombre, o sea, el hombre que le da pan y trabajo a todos los españoles lo que quería, según la ley de memoria histórica, era que el pueblo español se muriese de hambre. Y para eso pues se sublevan 4 generales, 3 comandantes, 4 obispos y 3 falangistas que pasaban por allí. Y entonces la potente república es incapaz de derrotarlos. Y de lo que se pretende con esa ley de memoria histórica es de presentar a los perdedores como arcángeles y a los ganadores de la guerra civil como demonios. No hay más. Y lo están consiguiendo. Y lo están consiguiendo. Hay una forma muy sencilla para la gente que no se ha leído la ley de memoria histórica, que es el 99,9% de los españoles que no se la han leído. Hay una forma muy sencilla de entenderlo. Y en la propia exposición de motivos de la ley, cuando se refiere al callejero, que puede ser algo ampliable al resto, ¿no?,
dice que los lugares de encuentro público deben ser lugares, que los lugares públicos deben ser lugares de encuentro público y nunca de confrontación, ¿vale? Ahí estamos todos de acuerdo, es decir, las plazas deben ser para que todos los españoles estemos reconciliados. Bueno, pues la ley de memoria histórica lo que hace, dice, preconiza y ejecuta es que allí donde hay una estatua de Franco, pues se quita la estatua de Franco y se pone una de Largo Caballero. Eso es la ley de memoria histórica. Es decir, quitan una historia para inventarse otra historia, que es lo que decía Eduardo hace un momento. Eso es la ley de memoria histórica. Divide a los españoles entre buenos y malos. Es sectaria, es totalitaria, es falsaria. Y por si fuera poco, podemos irnos agarrando a esta mesa, porque en estos momentos en el Congreso de los Diputados, a base de enmiendas, se está transformando el Real Decreto Ley de Sumación del Generalísimo a través de la Ley de Memoria Histórica, y las enmiendas que están metiendo Podemos y socialistas son las de la reforma de la ley de memoria histórica que quieren hacer, que eso ya es sangrante. Es decir, ¿a dónde va? quieren crear una comisión de la verdad, por poner un ejemplo, sería extenso. La comisión de la verdad, nos van a decir una verdad, esta es la verdad que todos tenemos que creer. La Comisión Firmes. de la Verdad, perdóname Juan, la Comisión de la Verdad es la traslación a la legislación española del Ministerio de la Verdad de George Orwell. Voy a contar algo que probablemente muchos de nuestros televidentes desconozcan. George Orwell, el autor de esa obra maravillosa, 1984, El paraíso comunista, el paraíso del Estado totalitario comunista, el Ministerio de la Verdad. George Orwell fue comunista. Deja de ser comunista George Orwell en la Guerra de España, en la Guerra Civil. Y además lo cuenta a través de su personaje de 1984, Winston. ¿Por qué deja de ser comunista George Orwell? Está como corresponsal en Cataluña. Y al contemplar las atrocidades que en las checas de Barcelona y en los barcos prisión de Barcelona los comunistas perpetran con curas, monjas, ese señor que pasaba por ahí, por supuesto falangistas, requetés, militares que no han podido pasarse a la zona nacional, se cae del caballo como San Pablo ante las murallas de Damasco y cuenta algo muy concreto, que es la tortura que él en 1984 le inflige a Winston para que se rinda al Estado totalitario. A Winston, los que hayáis leído 1984 y hayáis visto la película, para que claudique ante el Estado totalitario y se haga un mecano comunista más, pues en esa checa de Barcelona al preso se le tumbaba en una mesa, se le ponía una caja abierta en la cabeza, con la parte de arriba abierta, y se metía una rata en la cara del preso. Rata a la que no se le daba de comer. ¿Qué comía la rata? La cara del preso. Iba devorando poco a poco la cara del preso. Esto lo ve Orwell hacer en las checas de Barcelona a los comunistas. En ese momento deja de ser comunista y a partir de ese momento empieza a gestar su novela 1984, y la tortura que se inflige a Winston en la novela es la que Orwell presencia en las checas de Barcelona. ¿Me permites un momento? Tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, mis felicitaciones por el programa. Es una pena que solo sea a nivel... Lo que están ustedes hablando ahí esta noche tendría que escucharse a nivel nacional y sobre todo estarán muy atentamente los jóvenes, nuestros jóvenes, que lamentablemente no tienen o tienen poquísima cultura histórica, sobre todo más, pero yo no digo de hace 200, 300 años, de nuestra historia, que fue impresionante, sino de los últimos 80 años, como decía el señor, el señor de gafas, que es un... Presente. El señor García Serrano. Lo vi mucho en programas en El Gato al Agua, que ahora, por cierto, no se puede ver, no sé por qué, y que me gustaría. En cualquier caso, repito, felicitaciones por el programa, y busquen, la solución sería conseguir
que conozcan nuestra historia, pero de verdad. O sea, clarita, sin disfraces y sin máscaras. En cualquier caso, esta es mi opinión y en fin, que sigamos hacia adelante. Y a ver si encontramos entre todos esta solución de que los jóvenes sepan dónde vivimos y cuál fue nuestra hermosa historia. Muchísimas gracias, buenas noches. Otra forma de entender muy fácil la ley de memoria histórica, yo es que estoy acostumbrado a explicarlo a gente normal, no utilizando... A ver, es muy fácil, es decir, la ley de memoria histórica significa, incluso la que está en estos momentos, está en trámites en el Congreso de los Diputados, es que hoy, ¿en qué estamos? En octubre, ¿no? Sí, bueno, pues noviembre. Noviembre, pues si no hay elecciones antes y todo sigue su curso normal, pues dentro de un año este programa no podrá realizarse. Efectivamente. Nosotros tres iremos probablemente a prisión y no sé si tú te vendrás también con nosotros. Eso es la ley de memoria histórica. Yo con Pepa voy a las Termópilas. Y sobre todo con su hija, con las dos. Eso es la ley de memoria histórica y todo el mundo debe saberlo. Es decir, nos van a quitar la voz, van a cortar nuestra libertad de expresión, así de claro, porque pensamos diferentes que ellos. Y aquí la única verdad es la que dirán los socialistas, comunistas y los demás. Y por eso es importante, fuera. Yo creo, que nos diera tiempo hoy o si no otro día a explicar los antecedentes, que es cuando acordamos de la ley de memoria histórica y el consecuente. Adelante. Como es largo, comencé en el inicio, es el antifranquismo-democracia. Pero es que después viene la traición de la derecha que yo llamo de Edipo, que es esa derecha que se avergüenza de su padre, que coge lo importante, lo económico, Iberia, Telefónica, todas las empresas públicas, y que lo dilapida, lo malgasta, lo privatiza, y hoy no tenemos nada los españoles nuestro. Ni es nuestro SEAT, ni es nuestro Iberia, ni es nuestra Telefónica, ni nuestra Endesa, ni tenemos absolutamente nada, ni los ferrocarriles, ni nada que se le vaya bien. Y esa derecha de Edipo, ¿qué es lo que hace? Pues hacer seguidismo desde el inicio a la izquierda, renegar de Franco, que es renegar de su padre, escupir sobre la tumba de los que nos legaron esa España maravillosa que pudimos conseguir nuestra generación en el año 75, y a partir de ahí entregarse al discurso y a la dialéctica y a la ideología de izquierdas, que consistía primero en negar obviamente su pasado y a endosar a la parte contraria desde el inicio de la guerra, cuando se sabe perfectamente que los que provocan la guerra, los que defraudan y cometen los mayores crímenes desde febrero del 36 es la izquierda, los que abiertamente en sus discursos dicen que la democracia ya no les sirve, que es una democracia burguesa, que primero se levantan en el 34 y luego matan a Calvo Sotelo en el 36, que es al final el último detonante del alzamiento militar y que media España no se resignara a morir y se enfrentara al comunismo. Bien, pues eso se falsea. ¿Y qué hace esa derecha de Edipo? En primer lugar, legitimar a las brigadas internacionales, que eso lo hacen en el Congreso, como defensores de la libertad y de la democracia. Y en segundo lugar, hacer una condena explícita del franquismo. Nadie le dijo a la izquierda, oiga, yo que soy heredero de Franco y de franquismo, yo que me apellido Aznar, y claro, sé quién es mi padre, mi abuelo, mi tío, lo que fueron con Franco, ahora presidente del gobierno, ¿cómo voy a renegar y a renunciar al franquismo, que es renunciar a mi propia familia? Porque esto lo hizo José María Aznar como presidente del gobierno. No estamos hablando ahora de la izquierda, estamos hablando de la derecha de Edipo. ¿Qué hace José María Aznar? Exactamente eso. Legitima las brigadas internacionales, manda carallo, que dirían en Galicia, como defensores de la libertad y de la democracia. Y además condena al franquismo. A la izquierda no se le pide que condene a la Segunda República ni los crímenes y tal. Ellos están, digamos, inmaculados y exentos de todo bautismo que no sea su ideología, que tiene justificación por ser su ideología y por ser de izquierdas. Y por lo tanto, si no existe en la derecha ninguna oposición real a esa manipulación de la historia, la consecuencia inmediata es el final de Zapatero. En el 2007 propugna una ley que es una ley contra la mitad de España
una ley que, deslegitimando al franquismo, pretende deslegitimar la consecuencia del franquismo, que la derecha parece no enterarse, que va contra la monarquía, contra la corona, que va contra la Constitución, contra la propia Constitución, que a continuación es decir, todas las condenas de Franco y del franquismo se anulan, y todas las leyes, me imagino que no, la ley de expropiación forzosa, ni la ley de enjuiciamiento criminal, y todo lo que ha sido escasísimamente modificado desde Franco, y todo el entramado económico, societario, etcétera, etcétera. Pero el final es ese, y el final es que la derecha no gobierne nunca. Pero es que después de esta barbaridad del 2007, hubo un gobierno mayoritario de derechas y no tocó un pelo a la ley de memoria histórica, no la modificó, no la reformó, no, lo único que hizo es no subvencionarles como se les estaba subvencionando hasta ahora, con lo cual, en definitiva, tuvieron los años de Rajoy para ir en los ayuntamientos, en las autonomías y tal, creando sus propias memorias autonómicas, históricas, que es una pura manipulación y una pura vergüenza, y desde el prisma jurídico cargarse ni más ni menos que la propia esencia de la Constitución, que lo refleja el artículo primero. Cuando España se constituye en Estado social y democrático de derechos, no lo digo yo, lo dice la Constitución, se considera como valores superiores la libertad. Ya verá usted que libertad, ¿a dónde vamos? Dice nuestro presidente, que libertad, el pluralismo político, ya verá usted con esa ley de memoria histórica, si te borran la historia, que pluralismo, la historia forma parte del presente. Claro. La historia es básico para el futuro. Quien domina el relato de la historia, quien domine la historia, domina el futuro. Y obviamente maneja el pasado, porque tú haces un pasado conveniente al presente y pasaporte y garantía del futuro, que es el Ministerio de la Verdad, claro, orwelliano. Claro. Ese es la consecuencia final. Tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, llamaba porque, a ver, estoy bastante sorprendido por lo que estoy escuchando, porque, a ver, me sorprende que puedan venir a contar esta versión, su versión de los hechos, en una zona donde me cuesta encontrar gente que no tenga muertos, fusilados, cerca, próximos a su familia. Y a ver si me pueden explicar de alguna forma cómo un régimen como el franquista, después de haber sido tan maravilloso y conciliador, no ha tenido la decencia de convocar unas elecciones después de finalizar la guerra. ¿Qué tribunal puede condenar a alguien a tener a muertos en cunetas sin desenterrar y sin encontrar después de 50 años? ¿Cómo se puede tolerar todas estas cosas y llegar a este punto de descaro? La verdad es que estoy sorprendidísimo por el programa, que lo he seguido en unas cuantas ocasiones y ha tenido contenidos interesantes, pero estoy que no quepo en mí de asombro. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Encima de la mesa tenemos. Se lo vamos a explicar. Es bien fácil explicar. Este oyente, este televidente, evidentemente, bueno, pues ha metabolizado la trágala, la propaganda socialista, comunista y separatista contra el franquismo. Verá usted, ¿de verdad usted cree que con la ley de memoria histórica en vigor desde Zapatero hasta nuestros días, si hubiera muertos en las zanjas, si hubiera zanjas en las cunetas llenas de muertos, como usted dice, ¿eso no abriría todos los días los telediarios? ¿Sabe por qué no se abren los telediarios con millones? ¿Qué digo millones? Decenas de millones. ¿Qué digo decenas de millones? Centenares de millones de españoles asesinados después de la guerra civil. Centenares de millones de españoles asesinados después de la guerra civil por el franquismo. Pues sencillamente porque no los hay. Mire usted, al finalizar la guerra civil se produce una serie de juicios en los tribunales que están perfectamente codificados y catalogados. Se condena a muerte, después de la guerra civil, a alrededor de 22.000 personas. Estos son datos que puede usted comprobar en la obra del general Salas Larrazábal, que los contó uno por uno. Se dictan 22.000 sentencias de muerte, de las cuales
de las cuales se ejecutan solo 12.780. 12.780. La orden del general Franco a esos tribunales, después de una guerra civil aquí, en Francia, en Alemania, en Italia, en cualquier país que ha padecido una guerra civil, los vencedores juzgan lo que han hecho los vencidos en retaguardia. Bien, se ejecutan solo 12.780 condenas de muerte porque la orden que da el general Franco a los tribunales militares es que solo se condene a muerte cuando las pruebas sean tan abrumadoras que no sea posible más que la condena de muerte. En cuanto hubiese el más mínimo resquicio para no condenar a muerte al enjuiciado, se aprovechaba ese resquicio. Solo hubo 12.780 fusilados. Por cierto, yo lo siento mucho por sus hijos y sus nietos. Los 12.780 fusilados, por decirlo de una manera suave, eran 12.780 prendas. Lo diré en catalán que suena más suave. De cuyons. Fueron ejecutados porque mantuvieron un comportamiento desde el 14 de abril de 1931 hasta el 1 de abril de 1939 absolutamente criminal en la retaguardia. Criminal en la retaguardia. Esos fueron los 12.780 ejecutados. Nada más. Todo lo demás es invención y propaganda. Por cierto, propaganda muy efectiva. La prueba de la efectividad de esa propaganda es usted. Y como usted, miles de españoles que creen que efectivamente aquí se estuvo fusilando hasta el 20 de noviembre de 1975 a 250.000 españoles todos los días. Eso forma parte de la leyenda negra del franquismo, que hay muchos españoles, como usted, que la han deglutido, y la han hecho suya, pero eso no la hace menos falsa. Eso la hace más extendida, pero no más auténtica. Ahí están los datos, ahí están los telediarios. ¿Cuántos telediarios ha visto usted abrir? Se ha encontrado una fosa en no sé dónde con 20.000 asesinados. Se ha encontrado otra fosa en Despeñaperros con 50.000 asesinados. En Murcia, en Galicia, en Barcelona. ¿A que no ha visto usted ningún telediario abriendo con esa noticia? ¿Sabe por qué? Porque no existen. No existen. Es mitología. Se fusiló a 12.780 asesinos. Chequistas. A los que restan hasta 22.000 se les indultó. Y si me permite, le voy a añadir de dónde saca usted esa cifra. Esa cifra de 200.000 personas asesinadas y que están sin reconocer y en la cuneta, se establece en 1940 y lo hacen los exiliados de la Segunda República, que establecen cuántos crímenes creen ustedes, se reúne el comité, etcétera, cuántos crímenes cree usted que puede cometer Franco después de esto, juzgando a los que hemos dejado en España, porque no se olvide que la élite, los responsables de la guerra civil y de la dirección de la guerra civil se exiliaron todos y además con muchísimo dinero. El 20% se lo quedan por el camino del Banco de España hasta Moscú. Imagínese lo que significa el 20% de más de 500 toneladas de oro, la cuarta reserva más importante del mundo. Bueno, pues eso se queda por el camino, aparte de todo lo que usted ya sabe, y si no lo sabe se lo puede buscar, porque hoy en Amazon afortunadamente se puede comprar cualquier libro, el Vita, etcétera, el oro llevado de España. Bien, pues entonces se diseña y se da la cifra de 200.000 personas
como posibles represaliados o personas que mueren en los últimos años de la contienda civil. Una cosa es los muertos en la contienda civil y otra es la represión. La represión de Franco fue infinitamente menor, y todo ello documentado y todo ello en Consejo de Guerra, que ocurrió en Francia, donde en menos de 6 meses se fusilan a más de 15.000 colaboracionistas sin juicio alguno, infinitamente inferior a Italia, donde la cifra supera los 40.000, y no hablamos de Alemania, donde verdaderamente la masacre sobre la población civil fue enorme. Y tampoco hablamos de Hiroshima y Nagasaki. Por lo tanto, todos los vencedores no es que tengan el derecho legítimo y moral a rebelarse contra la tiranía, sino que además tienen la obligación y el deber de evaluar responsabilidades. Pues en España esa responsabilidad fue tan limitada, esa responsabilidad fue tan cercenada a solos los criminales abyectos que participaron en las checas, que probablemente usted no sabe, pero solo en Madrid hubo aproximadamente 500 checas donde se asesinó sistemáticamente durante 3 años. Pues se puede imaginar además que en Paracuellos del Jarama, en solo el mes de noviembre, que es en el que estamos ahora, se matan y se fusilan a más de 4.000 personas. Y el responsable de orden público, se lo digo por si usted no lo sabía, era Santiago Carrillo Solares. Allí se asesinan a más de 4.000 personas, entre ellos 276 menores de edad. Eso es memoria histórica, y eso es una verdad incuestionable que nadie, por lo menos de los aquí presentes, se lo va a tirar a ninguno de los herederos de esa izquierda. Sí, seguramente este señor, engañado probablemente, pues está poniendo en tela de juicio los datos que estáis dando sobre Sara Larrazábal. Pero hay uno que no me lo va a poder rebatir, porque mire usted, en Madrid se ha formado una comisión histórica para buscar y montar una placa en el cementerio de la Almudena de todos aquellos que fueron represaliados duramente por el franquismo. Pues ¿sabe usted cuántos han encontrado? No más de 3.000. La placa figura en 3.000 personas. Por cierto, a verdaderos asesinos, como ha dicho Eduardo García Serrano. Pero de los 200.000, en Madrid solo 3.000. Y eso no es Sara Larrazábal, eso es la comisión de la señora Carmena en Madrid. Yo comprendo, querido Juan, los contertulios, y se lo digo con todo cariño a este oyente que está, bueno, pues eso es un hombre de su tiempo, y el tiempo que le ha tocado vivir, pues le han infestado con la leyenda negra. ¿Qué le vamos a hacer? El español es generalmente intelectualmente perezoso y tiende a dar por bueno lo que le cuentan en el colegio, en la universidad, en los medios de comunicación, sin procurar investigar por su cuenta, ¿no? Esto es así. Este señor es irrecuperable. No son irrecuperables tantos españoles, absolutamente irrecuperables, pero la verdad es esta. La verdad es esta, la verdad codificada, la verdad con datos al servicio de todos los historiadores, está ahí. Está ahí y no hay más que ir a las fuentes. Hay archivos. Cuando Zapatero empieza con su ley de memoria histórica, empiezan muy ufanos y muy entusiasmados a acabar en Alcalá de Henares. Acabar zanjas. Hemos encontrado no sé cuántos muertos, y efectivamente abrieron zanjas en Alcalá de Henares, donde operaba la brigada de Cipriano Mera, la brigada del anarquista Cipriano Mera, y cuando ya estaban allí las cámaras de televisión, al descubrir que todos los cadáveres que había en esas zanjas tenían la camisa azul o el alzacuello de los seminaristas, ni un telediario se echó tierra sobre las zanjas y se ocultó. Porque se ponen a cavar justo donde el cafre de Cipriano Mera, que era un auténtico cafre, operó durante la práctica totalidad de la guerra. Probablemente ahí estará Mateu Nin. Que hay gente, claro, Andreu Nin está ahí enterrado seguro porque lo despedazaron vivo. Porque lo despedazaron, era el jefe del PON, ellos mismos. Que todos los datos que hay desaparecidos, claro que hay desaparecidos. Mira, acabamos de conmemorar
el final, los 100 años del armisticio del final de la Primera Guerra Mundial. En toda guerra hay desaparecidos, claro que hay desaparecidos. ¿Sabe el querido oyente televidente que nos ha hecho la pregunta, cuántos desaparecidos censados hay de la Primera Guerra Mundial, que el fin de semana pasado en París se celebraba el centenario del armisticio? 800.000. Sí, claro. 800.000 hombres cuyos cadáveres no han aparecido. ¿Sabe este querido televidente cuántos desaparecidos hay de la Segunda Guerra Mundial? Hombres del ejército alemán, francés, italiano, ruso, británico, norteamericano, español, desaparecidos en esa conflagración mundial. 1.300.000. De los que sus familiares no han vuelto a tener noticia, porque en la guerra desaparece gente. Hay gente enterrada por todos los campos de España, claro, porque Hubo frente en la guerra, en la conflagración, en el enfrentamiento, ambos bandos pactaban treguas para enterrar sobre el terreno a los muertos que habían quedado en tierra de nadie para que no fueran foco de infecciones. Señores, Así es. hemos llegado hasta aquí. Yo ya no tengo más tiempo. Me quedaría pues 1 hora más hablando con Pero todos si hemos vosotros. estado 10 minutos, Pepa. Pero 10 minutos, fíjate tú, ya se ha pasado 1 hora y media. Agradezco a Juan Chicharro, a Eduardo García Serrano, a Jaime Alonso, el que os hayáis desplazado de Madrid para aquí, para estar en este programa esta noche. Pues es una noche interesante, importante y fundamental. Y a todos ustedes, desde el minuto 1, desde hace 8 años, desde que yo empecé con este programa, lo que sí les garanticé es que iba a ser un espacio absolutamente de libertad. En este programa, mientras yo lo dirija y mientras yo esté aquí, se van a hablar de todos los temas. Se va a coger al toro por los cuernos. Van a hablar unos, van a hablar otros. Nadie tiene vetado nada y a nadie se le acusa de nada. Hemos iniciado hace 40 años, otros dicen que antes, seguramente tendrán razón, un proceso de reconciliación. Todas las ideas pueden ser expuestas. Todos tenemos el derecho a decir lo que nos parezca oportuno. Y todos, con la ayuda de Dios, ojalá que seamos capaces de abrazarnos unos a otros y de seguir juntos adelante, porque solamente juntos podremos hacer grande España. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.